Estimados amigos, pueblo de Dios, muchas gracias por su participación, por su deseo de aprender un poquitito más sobre estos temas de la atracción al mismo sexo, la ideología de género, la homosexualidad. Son temas necesarios, urgentes, diría yo, esenciales en nuestros tiempos. El tema de hoy que voy a desarrollar es la ideología de género. Quiero aclarar de que pues no soy psicólogo, no soy psiquiatra, únicamente leo mucho y con la experiencia de compartir con aquellos muchachos y muchachas que están buscando la santidad, pues se aprende bastante. Ya hemos explicado la importancia que como ministros y como católicos o cristianos se necesita aprender y conocer y sobre todo lo que enseña la Iglesia Católica en relación a estos temas. Ahora, quiero hacer énfasis o recordar la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia, de acuerdo a los obispos católicos, y cito el documento de los obispos que dice: la misión de la Iglesia es llevar la buena nueva de Jesucristo a todas las personas y brindar atención pastoral a todas las personas en su nombre. En nuestra época y cultura hay retos especiales que deben afrontar los miembros de la Iglesia que llevan a cabo esta misión entre personas que experimentan la atracción por personas del mismo sexo. La Iglesia enseña que las personas con inclinación homosexual deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Y habla pues sobre todo este documento de lastimosamente del rechazo, del odio que se ha manifestado entre nuestros hermanos católicos y aquellos que por alguna razón eh, rechazan a las personas que están uh, pasando estas situaciones tan difíciles. Antes de desarrollar el tema, quiero mostrarles dos videos cortos, bien cortos, y un punto de vista de una señora que ella es lesbiana. Sin embargo, reconoce que la homosexualidad no es algo natural. Así es que quisiera pues que me acompañen a ver estos videos, para que aprendamos un poquito más. Hablar de Ángel Morel se resume en abandono, abuso infantil, homosexualismo y prostitución, hasta que tuvo un encuentro con Dios hace 7 años. Donde a los 3 años de edad mi madre me abandonó al lado de la basura. A los 5 años de edad fui violado por 4 tíos míos, donde comencé a vivir sin número de cosas en la vida, donde producieron en mí raíces de amargura, raíces de odio. Y ahí comienza ya mis 13 años, 14 años, me voy a las calles, donde comienzo a usar droga, comienzo a usar alcohol. Y ya a los 15 años me transformo en el personaje de Melania Hilton de París y comienzo al travestismo, a prostituirme en las calles. Se requiere de mucha valentía para admitir públicamente tantos golpes de la vida. Morel lo hace con un propósito. Mi mensaje no es de odio, de discriminación, ni de rechazarte, ni decirte que te voy a condenar, ni nada por el estilo. Mi mensaje es decirte que hay una esperanza, hay una salida, que esa esperanza se llama Cristo Jesús. Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y entendemos que la solución es Cristo, y ese Cristo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, me ha dado una identidad nueva y ha cambiado mi destino a cosas buenas. Ahora es un pastor evangélico que recorre el mundo hispano hablando de su experiencia y llevando el mensaje de arrepentimiento como la clave para lograr el perdón divino. Para Morel no se nace ni se hace homosexual, pues son demonios que solo salen del cuerpo en el nombre de Jesús, como ocurrió con él. Lo que yo experimenté en la experiencia con Dios, entiendo que la homosexualidad no se nace ni se hace, sino es producto, ¿verdad?, de un demonio donde entra el cuerpo a destruir la identidad y el diseño de Dios.
que Dios ha creado desde Adán y Eva. Dice que los hizo imagen y semejanza de Dios. Durante su visita por Canal 13 trajo un mensaje de amor. ¿Y quién mejor que él para hablar del pecado? Pues en su testimonio ha llevado a muchos a aceptar a Dios como su Salvador. Suyen Cortés Rojas, Viva Nicaragua, Canal 13. Como podemos ver, realmente hay esperanza en Jesucristo. La gente, lastimosamente, las personas ven de alguna manera negativa pues la iglesia. Y sobre todo hay personas también que experimentando la homosexualidad dicen, bueno, yo le rezo a Dios, yo le rezo a Jesús, pero viven una vida que está totalmente opuesta a lo que Dios quiere. Jesús dice en uno de sus evangelios, el que me ama seguirá mis mandamientos. Y el mandamiento del Señor, lo que el Señor quiere realmente, no es que hagamos cosas para Él, sino que le seamos fiel. Quiero compartir también este punto de vista de Camille Anna Pagliais. Es una americana feminista, académica y crítica social, lesbiana. Y ella dijo en una de sus entrevistas, la homosexualidad no es normal. Al contrario, es un desafío a la norma. Algunas personas afirman que no hay ninguna norma, ya que todo es relativo y contingente. La naturaleza existe, les guste a los académicos o no. Y en la naturaleza, la procreación es la regla única e implacable. Esa es la norma. Nuestros cuerpos sexuales fueron diseñados para reproducción. Es una verdad y realidad y se llama biología y nadie lo puede cambiar. Yo creo que es un punto de vista muy de mucho valor porque ella aún con todo este punto de vista ella es lesbiana. Eso es la vida que ella ha escogido. Sin embargo, podemos aprender también de que hay una verdad y la verdad pues no se puede evitar, no se puede negar y como ella bien dice, la naturaleza existe, le guste a los académicos o no. Y en el caso de la, entre comillas, ideología de género, eso se llama naturaleza, eso se llama biología, no se trata de ideologías, ¿verdad? Puntos de vista. Ya voy a explicar más adelante sobre este tema. Ahora quiero compartir otro video del Papa Francisco. En estos viajes y manifestaciones públicas, el Papa Francisco advierte sobre algunas amenazas que sufre hoy la familia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada, cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en nuestras sociedades y que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. La ideología de género del gender concibe la sexualidad no como algo natural, sino como una construcción cultural e histórica elegible según la voluntad de cada uno. Se pregunta el Papa Francisco si esta ideología es una respuesta frustrada a las dificultades para una convivencia cordial entre ambos sexos. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità
per l'arricchimento della comprensione di questa differenza, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. Per esempio, io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Un remedio equivocado que avanza con fuerza colonizando ideológicamente a las familias. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera. Por eso digo que son colonizaciones. And that's why I say it's colonization. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Una colonización ideológica que desafía la misión cristiana de la familia y el matrimonio. The family is also threatened by growing efforts on the part of some to redefine the very institution of marriage by relativism, by the culture of the ephemeral, by a lack of openness to life. Yo creo que es muy importante estar claros de que la iglesia no va a cambiar jamás sus enseñanzas, porque las enseñanzas de la iglesia son las enseñanzas de Dios. La iglesia no tiene la autoridad de cambiar lo que es la moral establecida por Dios desde el principio de la creación. La iglesia como madre no desea que ninguno de sus hijos se pierda, y a pesar que el mundo y algunos miembros del clero, y esto hay que aclararlo, se alejan de la sana doctrina, la iglesia se acerca más a ellos para continuar el ministerio apostólico. En el año de 2019, la Santa Sede publicó un documento en relación a la ideología de género que se llamaba Varón y Mujer los creó, una vía de diálogo sobre la cuestión de la educación del género. En mi presentación voy a combinar algunos puntos importantes que se señalan de la realidad que vivimos. Voy a hablar también, definir los términos de transexualidad, transgénero, ideología de género, porque posiblemente hayan muchas dudas. Voy a hablar también de los orígenes, más o menos por qué se dan este tipo de situaciones. Y en la segunda parte de esta presentación les voy a compartir el acompañamiento pastoral, que eso es lo que la iglesia invita a todos, a acompañar a aquellos hermanos desde su realidad, como decía San Pablo, caminar en las sandalias de aquella persona. Dice el documento: la desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simple efectos de un condicionamiento histórico-cultural. En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender,
que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Hay una desorientación antropológica. El ser humano, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? Y también la ideología de género niega, ¿verdad?, la reciprocidad natural entre un hombre y una mujer. La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse y de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Ese es el ser humano, la personalidad, el modo de ser, de manifestarse, de comunicarse, los sentimientos, expresarse. Por eso la visión antropológica es parte integral del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha declarado, ha hecho énfasis en este punto en el documento sobre ética sexual del 29 de diciembre de 1975. Verdaderamente en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. El ser humano se compone de tres aspectos importantes: biológicos, psicológicos y espirituales. No podemos quitar ninguno de ellos, porque entonces ya dejaríamos de ser personas. Veamos algunos conceptos que son necesarios definir. La diferencia entre lo que es ser transexual y lo que es ser transgénero. Aquellos que se identifican como transgénero afirman que su género, su autoidentificación como hombre o mujer no coincide con su sexo biológico. Un transgénero hombre es una mujer biológica que ahora se identifica como hombre. Y una mujer transgénero es un hombre biológico que ahora se identifica como mujer. Las personas que se sienten transgénero sienten que están en un cuerpo equivocado. ¿Quién es el transexual? Es una persona que siente que él o ella pertenece al sexo opuesto y tiene el deseo de asumir las características físicas y el rol del género del sexo opuesto. Algunos transexuales optan por tener una cirugía de reasignación de sexo, incluido el tratamiento hormonal, tratamiento de reemplazo de cabellos, de senos y la castración para el caso de hombres. Entonces, claro, el fundamento de ambos, de la persona que se considera transgénero o transexual, es la homosexualidad. Y es el punto que que voy a ampliarles por qué suceden estas situaciones. Ahora, déjenme mostrarles también cómo vive actualmente la sociedad, ¿verdad? Porque ya no se consideran únicamente transgénero o transexual. De acuerdo a la cadena de televisión ABC, hay 58 diferentes opciones de género. ¿Cómo la ven? O sea que ya no solo hombres y mujeres. Hay muchas variantes como lo ven acá en esta presentación. Y es algo que realmente está fuera de una realidad y está fuera del contexto. ¿Qué entendemos por la ideología de género? Es un sistema, y defino de acuerdo a lo que explica la ciencia, es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico y cultural, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Fíjense, es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que se refiere nada más a la psicología, a la preferencia, a la voluntad y a la cultura,
y pone por separado lo que es la biología. Al término género le dan el significado de sexo. En su primer momento, género y sexo se presentan como si fueran sinónimos y por lo mismo pueden ser intercambiables, pero luego el término sexo es utilizado exclusivamente para la dimensión biológica y el de género como construcción social o cultural. La biología, la psicología, la sociología y la filosofía demuestran que el ser humano es un centro de relaciones consigo mismo, donde está la biología y la psicología, con los demás, que es la cultura, con el cosmos y con lo que trascende. Esta constatación ha llevado a definir a la persona como una unidad biopsicosocial cósmico trascendente. ¿Qué les parece? Realmente son situaciones que desde el punto de vista lógico no pueden funcionar. La ideología de género defiende una visión fragmentada de la persona. Lo biológico tendría que estar aparte de lo que es psicológico. El Papa Emérito Benedicto XVI definió en su momento parte de lo que es la ideología de género y escuchen lo que él dijo. De una manera, el Papa Benedicto de una manera clara y sintética nos ha recordado que el ser humano con el ateísmo pretendió negar la existencia de Dios. Con el materialismo, las exigencias de la libertad. Y con la ideología de género, las de su propio cuerpo. El hombre moderno, dijo el Papa Emérito, el ahora emérito, se declara un Dios que se autocrea. La ideología de género pretende dar un nuevo valor a la sexualidad humana sin tener en cuenta la naturaleza biológica, la naturaleza psicológica. La autonomía del género, según esta teoría, es tan absoluta que la cultura crea la verdadera naturaleza de varón o mujer al margen de lo biológico. La biología es, cuando nos referimos a la biología, nos referimos en el caso nuestro, en este caso, pues, a lo que es el hombre y la mujer. Cuando una mujer está embarazada, los padres dicen, ojalá sea varón, ojalá sea hembra. Nadie dice, ojalá mi hijo sea gay, ojalá mi hijo sea lesbiana, mi hija sea lesbiana, ojalá sea transexual o transgénero. Nadie lo dice. Ya vamos a ver sobre todo el gráfico que nos representa en relación a cómo se establece el sexo del niño. La transexualidad, también conocida como transgénero, es el trastorno de la identidad de género, se le llama disforia de género. Ahora la ciencia, pues definitivamente por la misma sociedad lo ha rechazado estos términos. Los transexuales a menudo se describen a sí mismos como si estuvieran atrapados en un cuerpo que no coincide con su verdadero género. Suelen practicar el travestismo. También tratan de buscar la terapia hormonal, la cirugía de reasignación de género para poner sus cuerpos en conformidad con la percepción de su género. A pesar de los eslóganes ideológicos, la ciencia afirma que la naturaleza humana exige coherencia entre los genes y el sexo fisiológico. Les voy a mostrar en este momento la imagen, ¿verdad? Cómo nacen los niños. Porque, bueno, cómo viene determinado el sexo de un niño. Porque lo que promueve la ideología de género es que los padres o el médico le asignan un sexo y la verdad es que no se asigna un sexo. Esto es pura biología y aquí no se trata de Dios ni de la iglesia ni nada por el estilo. Como ven, en el hombre, pues la esperma del hombre se compone como X y Y
y la de la mujer, el huevo, pues el óvulo, perdón, como X y X. Entonces, de ahí pueden salir un varoncito o puede salir una hembrita. Y al analizar este gráfico podemos definir que no hay una asignación de sexo por parte del médico o los padres de familia. De hecho, cuando, como les decía hace un momento, cuando una mujer está embarazada dice, ojalá tenga un varoncito, ojalá tenga una hembrita. La identidad sexual forma parte de la identidad biológica de cada persona. El yo se somatiza en el cuerpo que es sexualizado y el sexo cerebral psicológico coincide con el corporal y da lugar a un amplio margen de estilo de los varones y las mujeres. En consecuencia, podemos decir que el cerebro tiene sexo también. Un cerebro para una persona masculina y un cerebro para una persona femenina. Conversando con un médico me dice, pues a veces tienen que ser del mismo sexo para que pueda ser compatible, digamos, en el cambio de algún miembro o el trasplante, ¿verdad? A veces influye mucho. Yo, como les dije, desconozco de estos temas. Ahora, ¿de dónde viene todo este problema? Ya hemos hablado sobre la atracción al mismo sexo, de la historia de la niñez, los abusos, como vimos al principio del video de este muchacho nicaragüense que fue abusado por miembros de su familia. Pero hay algo que juega un papel importante en la vida de los niños y es el ambiente. El ambiente es esencial y determinante para nuestros niños y nuestros jóvenes. 4 aspectos. Primero, la familia. La familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación. En ella el hombre y la mujer unidos en elección libre y consciente del pacto del amor conyugal realizan una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona, del cuerpo, el instinto, la fuerza del sentimiento, la afectividad, la aspiración del espíritu y de la voluntad. La familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social, una realidad cultural. De lo contrario, calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen, significa traicionar su valor. La familia es el fundamento, es esencial, es lo principal, diría yo, en la vida de los niños. Luego viene la escuela. La formación educativa en la familia. Vemos en nuestros tiempos cómo la sociedad, fuera de los valores morales, está presionando para la ideología de género, la homosexualidad. ¿Saben lo que yo no entiendo, padres de familia? Y a mí me duele mucho. Que muchos padres dejan que eduquen a sus hijos en este tipo de temas. Digo eduquen porque así lo llaman, para usar un término muy profesional. Sin embargo, en cuestiones de la fe, ahí dicen, no, yo quiero que mi hijo, hasta que crezca, pues decida si quiere ser católico, si lo bautizamos, si no, pero para en la escuela, señores, si ustedes están pagando, ustedes deberían de exigir que no se les adoctrinen con basuras en el cerebro. Los padres son los responsables de la mayor parte, la mayor responsabilidad lo tienen los padres en este tipo de situaciones porque permiten. Y alguien me va a decir, pero padre, ¿yo qué voy a hacer solo yo como padre de familia? ¿Qué tal si todos los cristianos y católicos de este país decidieran hablar en las escuelas, en las instituciones y decirles, ustedes no van a adoctrinar a mis hijos y los sacamos? Ustedes creen que el colegio le va a decir, váyanse, cuando vean que no hay ningún alumno alrededor.
La verdad es que no hemos tomado ese rol, ese valor, digamos, como verdaderos cristianos y católicos. Otro aspecto que influye, que ya lo estoy mencionando ahorita, es la sociedad. Vivimos en una sociedad totalmente alejada de los valores morales. Vivimos en una sociedad fuera de la verdad y nos dejamos seducir por la cultura, nos dejamos seducir por lo que ofrece el mundo. En inglés se llama fashion. Y nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo a nuestra sociedad actual. ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué legado le vamos a dejar a la próxima generación? Ahora los padres con los hijos estamos viviendo más o menos. ¿Por qué? Porque los abuelitos y los bisabuelitos mantuvieron una vida moral. Pero ahora llegan los padres a la casa y a trabajar, a comer, y ahí le doy el celular a mi hijo y no me interesa lo que está pasando alrededor de la vida de mi hijo. Somos responsables y somos todos la sociedad. Y el cuarto aspecto que es importante es la formación de los formadores. Si yo te pregunto a ti, si eres catequista, si eres padre de familia, ¿qué es cuando hemos hablado de temas como la atracción al mismo sexo, pero ¿qué es la castidad? Lo primero que dice la gente, bueno, es que no es tener relaciones sexuales. No es eso, señores. La castidad es vivir tu sexualidad de acuerdo a tu vocación, ya sea soltero, ya sea casado o consagrado. Esa es la castidad. E incluso en el matrimonio hay que vivir la castidad. Comencemos por algo tan sencillo. Cuando vemos todos estos aspectos que hemos desarrollado, ¿verdad? La parte del transexual, el transgénero, ¿por qué suceden estas situaciones? Simple y sencillamente es la moda de hoy. Es el fashion, como decía. Y porque también, de alguna manera, los padres no ponen atención, y perdonen que estoy insistiendo con los padres, porque así es. Cuando están pequeños, como que no van monitoreando cuando un hijo va creciendo y se van dando cuenta de que, bueno, así nació, nadie nace homosexual. Ahora, el cuidado pastoral. Este aspecto particular de la pastoral es en muchos sentidos el que menos se hace. ¿Por qué? Porque como nos hemos dado cuenta que la ideología de género, aunque está presionando bastante, no es un universo grande, es muy pequeño. Entonces la gente dice, pues no interesa mucho. Otros padres de familia dicen, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Mi hijo o mi hija no es transexual o no es transgénero. Yo no tengo nada que ver con esas situaciones. Es importante poder identificar en la niñez algunos signos y reacciones de nuestros niños. ¿Saben que es sorprendente que las personas que afirman tener una identidad transgénero y que están considerando experimentar una transición, generalmente no buscan la aprobación o el apoyo de la iglesia? Claro, generalmente son los jóvenes de 15, 16 para arriba, muy pocos para abajo, y solo aquella persona, y a mí me chocó tanto, ¿saben? Este político que antes de postularse dijo, si un niño de 8 años quiere cambiarse de sexo, yo lo voy a dejar. Por el amor de Dios, solo una persona enferma mental puede pensar eso. Un niño de 8 años cuando no sabe ni cómo limpiarse, por el amor de Dios. Y ahí lo tenemos dirigiendo este país.
Así de sencillo. Solo una persona enferma mental puede expresarse de esa manera. Alguien en sus cabales, señores, no puede pensar de esa manera. Entonces, todas estas personas que quieren cambio de sexo o se sienten transgénero, no buscan alternativas espirituales, sino que sus alternativas son nada más la ciencia, quiero cambiarme de sexo y nadie lo saca de ahí. Como estamos en la parte del cuidado pastoral, ¿cómo podemos responder? Porque vemos en nuestras iglesias personas que se acercan, personas transgénero, transexuales que se acercan a la misa tal vez en las celebraciones más grandes, en las celebraciones importantes. En vez de rechazarlo, debemos de conocer que tienen una historia, que tienen una realidad y ellos merecen que los escuchemos. Nuestra imaginación pastoral necesita reflexionar y desarrollar estrategias cuando interactuamos con todas las personas que se consideran transgénero o transexuales. Hay sentimientos de confusión y esta confusión viene de la identidad sexual, ¿verdad? Y también piensan erróneamente que la iglesia los rechaza. La iglesia debe de comprenderla profundamente y reconocer y aceptar su identidad sexual. ¿A qué me refiero con eso? Que la iglesia tiene que entender, y cuando digo la iglesia, somos todos, porque pareciera que la iglesia, como dije al principio, algunos miembros de la iglesia se han alejado de la verdad. Y esa identidad sexual es única, hombre y mujer, varón y mujer, Dios los creó a imagen y semejanza. Pero cuando estamos con nuestros hermanos, ¿qué tenemos que decirles? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se ve realmente ese reconocimiento y esa aceptación? Simplemente los rechazamos. Eso es lo más triste de todo este aspecto. Saben que mi experiencia pastoral me convencen de que la forma más coherente y eficaz de abordar esto es a través de la lente de la maternidad y la paternidad. Eso es muy importante, ¿verdad? La conversación cultural, como ya hemos hablado, separa el género del sexo y asume que los roles de género son ideas puramente condicionadas socialmente, estereotipos obsoletos, y dicen que son opresivos. Sin embargo, la fe nos dice que la complementariedad de los sexos no es solo una realidad biológica, sino también metafísica, que existen diferencias entre hombres y mujeres, físicas, morales y espirituales, que se aplican a todas las personas, independientemente del lugar, la época o la cultura. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sitúa la realidad de la complementariedad sexual en la realidad de la maternidad y la paternidad. Y déjenme mostrarles lo que dijo el Papa ahora Santo San Juan Pablo II. Perdón, a ver. Aquí está. El Papa dijo, la maternidad implica desde el principio una especial apertura a la nueva persona. Y esta es precisamente la parte de la mujer. El análisis científico confirma plenamente que la propia constitución física de la mujer está naturalmente dispuesta a la maternidad, a la concepción, al embarazo, al parto, que es una consecuencia de la unión matrimonial con el hombre. Al mismo tiempo, esto también corresponde a la estructura psicofísica de la mujer. La maternidad está ligada a la estructura personal de la mujer y a la dimensión personal del don.
La maternidad implica una comunión especial con el misterio de la vida, tal como se desarrolla en el vientre de la mujer. La madre se maravilla ante este misterio de la vida y comprende con una intuición única lo que está sucediendo en su interior. Este contacto único con el nuevo ser humano que se desarrolla en ella da lugar a una actitud hacia los seres humanos, no solo hacia su propio hijo, sino hacia cada ser humano que marca profundamente la personalidad de la mujer. Se suele pensar que las mujeres son más capaces que los hombres de prestar atención a otra persona y que la maternidad desarrolla aún más esta predisposición. ¿Qué es lo que nos quiere decir el ahora santo San Juan Pablo II? Que existe una forma de amar específicamente maternal y está conectada con la estructura física y personal de la mujer, que demuestra que existe una conexión esencial entre la sexualidad y la vocación, porque toda mujer, en virtud de ser una mujer, es capaz de ser madre. Dios le da a toda mujer esa virtud, la capacidad de amar como una madre necesita amar, y eso no lo podemos cambiar, eso no lo podemos evitar. De la misma manera debemos decir que todo hombre, en virtud de ser hombre, y por tanto potencialmente padre, se le ha dado la capacidad de amar como ama un padre. Lo primero que podemos decirle a una persona que está confundida acerca de su identidad sexual es la buena noticia de que Dios no lo ha creado por accidente, sino con un propósito que está hecho para amar. Además, su identidad sexual tampoco es un accidente. Si Dios lo ha hecho varón, entonces está hecho para amar como ama un padre, como ama un marido, como ama un hombre. Si Dios lo ha hecho mujer, entonces ella está hecha para amar como ama una madre, como ama una esposa, como ama una mujer. Y luego viene el desafío y la invitación a darse cuenta y aceptarse que nunca será feliz tratando de realizarse con los demás y amar a los demás de una manera diferente que no es natural como Dios creó a esta persona. Como decía al principio, la iglesia debe aceptar. Cuando vuelvo que quiero hacer énfasis, cuando digo que la iglesia debe aceptar, debemos entenderlo. Aquellas personas que tienen dudas sobre la identidad sexual de una persona, eso no va a cambiar. Por favor, no se sientan confundidos. Ahora, ¿dónde se puede fundamentar todo esto? ¿Dónde podemos buscar una solución con nuestros hermanos que se sienten que están en un cuerpo equivocado? En la oración. Pide y se te dará, llama a la puerta y se te abrirá. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Vivimos en una sociedad totalmente alejada de los valores de Dios, totalmente alejada de la verdad y de la realidad. Cuando conversamos con ellos, podemos hacer este tipo de preguntas, ¿saben? ¿Qué estás buscando? ¿Y lo que estás buscando, lo has encontrado? ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Hay algo que te haría más feliz? Yo creo que son preguntas muy valederas que deben realmente preguntarse. No podemos ignorar la pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús, no por chisme, quería saber si especialmente sus discípulos sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y es la misma pregunta que debemos hacerle a nuestros hermanos. Queridos amigos, pueblo de Dios, yo les agradezco a este deseo tan enorme que tienen de conocer un poquitito más. Yo creo que es urgente y necesario educarnos.
y sobre todo recordar la misión de la iglesia, que no podemos abandonar a aquellas personas que están en busca de la felicidad y de la paz, pero lastimosamente lo buscan en lugares incorrectos. Que Dios me los bendiga.